Estamos de regreso en esta transmisión especial desde la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que arranca hoy 4 de septiembre hasta el 8 de septiembre. Estaremos por aquí, por supuesto, pues trayéndoles toda la información y el detalle aquí en canal 26.2 de señal abierta y también a través de redes sociales, y justamente a unos minutos prácticamente, Goretti, de iniciar con la siguiente presentación. Así es, una presentación bastante interesante porque yo te voy a hacer una pregunta, Erika. Actualmente, ¿cómo conocemos personas? Híjole, pues lamentablemente redes sociales. Así Internet. es, ¿no? Y a través de redes podemos conocer los pensamientos o sentimientos que invaden a una persona. Creo que no. Así es, pues justo te hago estas preguntas porque nuestras lectoras y sobre todo las autoras de este libro tuvieron un encuentro con algunas escritoras, pero a través de la lectura. Y es que justamente a través de la lectura tú puedes conectar con ese personaje. Así que quédense con nosotros para que descubran qué nos van a platicar acerca de los ensayos que contiene este libro. Perfecto, pues vamos entonces a la presentación del libro Tribu de Lectoras y Asociación de Lectoras, libros 4 betipos. Vamos con ellas. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Desde el Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación, les damos la más cordial bienvenida a la 26ª edición de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De igual manera, agradecemos a quienes están con nosotros a través del canal de televisión TV UAA, así como por el canal de YouTube y nuestra página en Facebook, Editorial UAA. En esta edición, por primera vez, tenemos como invitado internacional a la Red Peruana de Editoriales Universitarias y Académicas, cuyo stand les invitamos a visitar en este Salón Universitario de Usos Múltiples que está aquí en medio. Las temáticas principales que distinguen a esta edición son el fomento a la lectura y la divulgación del conocimiento para todo público. Además, se ofrecerán actividades para niñas y niños, presentaciones musicales, charlas académicas y distintos eventos para toda la familia. Ahora es momento de presentar el libro Tribu Lectoras de la Asociación de Lectoras Libros Before Tipos, y nos acompañan en el panel Alejandra Lozano Arévalo, Mayra Patricia Dávila, Abril Carrera, Andrea Azucena López y Fernanda Padilla, de quienes me permite leer a continuación una breve semblanza. Abril Carrera. Desde 2013 coordina el proyecto Ensayos de Abril, un espacio virtual dedicado al fomento a la lectura y la mediación, y es directora general de Libros Before Tipos. Alejandra Arévalo. Es egresada de la difunta carrera de Letras Mexicanas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es mediadora de lectura en Internet desde 2013 con Sputnik Libros y es socia fundadora en Libros Before Tipos. Mayra Patricia Dávila, más conocida como Pato, es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es creadora de contenido y mediadora de lectura en Internet desde 2013 y Social Media Manager de Libros Before Tipos. También están con nosotros Andrea Azucena López Rico. Ella es estudiante de 9º semestre de la licenciatura en Letras Hispánicas aquí en nuestra universidad y ha sido miembro editorial de las revistas de la licenciatura en Letras Pirocromo y Marmoria, así como de la licenciatura en Historia Horizonte Histórico. Actualmente es locutora en el programa de radio Hoy Toca Libro en Radio UAA. Fernanda Padilla Jiménez es estudiante también de 9º semestre de la licenciatura en Letras Hispánicas, aquí en nuestra casa de estudios, y formó parte del comité editorial de las revistas Pirocromo y Marmoria, así como Horizonte Histórico. Actualmente es también locutora del programa Hoy Toca Libro, en Radio UAA. Y pues muchas gracias por estar aquí, las escuchamos. No sé si se escucha. Sí se escucha. Primero que nada, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Perdón. No, sí. Sí, perdón. solo más cerca. Perdón, se me fue la idea. Queremos el día de hoy presentarles un libro pues que llegó a nosotros, a Susana y a mí, de forma un poco inesperada, pero la verdad es que ha sido uno de los libros, yo creo que más bonitos que he leído este año, y fue una verdadera sorpresa. Entonces quisimos formar parte de esta actividad en donde hacemos un pequeño conversatorio con las autoras y platicar un poco con ellas, que ellas nos platiquen pues cómo fue su experiencia al escribir este libro, lo que buscan lograr con etcétera.
Pero antes de pasar como tal con las preguntas, yo hice un pequeño texto, porque me pongo nerviosa y como pueden ver, hablo mucho cuando estoy nerviosa y traigo este texto para organizar un poco mejor mis ideas sobre el libro. El libro es Tribu de Lectoras de Libros Before Tipos. Entonces, les voy a leer rápido mi texto. Ay, perdón. Tribu de Lectoras llegó a mí de forma inesperada. Sin saber muy bien qué esperar, leí las primeras páginas y no pude parar. Me sentía como una arqueóloga que descubría ensayos, reflexiones, entradas de diarios y una que otra carta. Pronto entendí que el libro era como una puerta mágica que me transportaba a un sofá, con taza de café en mano y donde podía platicar cara a cara con las autoras. A veces vemos la literatura, o la lectura en general, como una actividad sumamente académica e individual, pero no debemos olvidar que desde milenios atrás las historias se pasan de voz, en fogatas, a forma de nana cuando el niño no puede dormir, en cenas donde le recomiendas a tu amiga el libro que te cambió la vida y en cientos de escenarios más. Tribu de Lectoras retoma esa tradición de hablar de libros y autoras por todo lo que les hizo sentir: apoyo, enojo, emoción y muchas veces un acompañamiento genuino de una mujer a otra. Como lectora, no queda más que agradecer por tan bonito libro que me hizo sentir no solo que tenía miles de libros más que quería leer, pero también nuevas amigas. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, yo soy Azucena. Igual que Fer, cuando me pongo nerviosa no hay forma de que deje de hablar. Entonces también tengo un poco mi comentario organizado en un texto. Y pues para presentarles un poquito mi experiencia con Tribu de Lectoras. Podría haberme permitido preparar un comentario serio, rigurosamente estructurado y considerablemente largo, como podría esperarse de la presentación de un libro, pero me voy a limitar apenas a tener mi comentario escrito. No por amor a la norma, sino porque estoy convencida de que la emoción suele impedirme decidir cómo iniciar para después transformarme en un parlote imparable. Entonces, ¿qué falta de respeto habría significado, según yo, para las autoras y el libro mismo, atarme a los esto sí, esto no, ya que a mi parecer, Tribu de Lectoras reconfigura algunas de estas ideas? Para empezar, cuando se me hizo saber que me encontraría con 22 ensayos, esperaba toparme con un montón de citas, referencias complicadas, una forma estricta que para leer de corrido tomaría de mí el mayor de los compromisos y también la extracción de mi yo más formal y cumplidor. Sin embargo, me encuentro con confesiones distintas, puertas que no solo me permiten dialogar con las autoras a las que se les hablan en los textos, sino también con quienes tuvieron la amabilidad de convertirse en un puente para que yo conociera, y en la mayoría de los casos, reconociera a las autoras desde sus experiencias y perspectivas. También hablaré de lo sinceras que se perciben sus palabras, revelando de sí mismas y de las autoras datos y reflexiones fundamentales que no dejan de parecerme el grito más sincero de encuentro. Y es que ¿cuántas veces no tomamos un libro o encontramos a un artista que parecía hablarnos al alma y no encontramos cómo expresarlo ni a quién confesarlo? Pero aquí, esta tribu nos abre las puertas para no sentirnos solas en nuestro cariño hacia las mujeres que en el campo de la lengua fueron buscando y escarbando por un espacio y el reconocimiento más justo. Porque la calidez que sentí cuando encontré una voz hablándole a Alfonsina Storni, como a veces me atrapo a mí misma haciéndolo con Violeta Parra, o como seguramente a otras les ocurrirá con inserta el nombre de tu autora favorita a la que le has entregado tu alma y a quien decidiste ver como tu amiga más íntima sin sentir la necesidad de pedirle permiso. Eso no solo me hizo sentir escuchada, sino como un miembro de algo, lo que me lleva a pensar que, bueno, en Alay de Mo, reflexionando sobre María Moliner y la complejidad de sentirte parte del grupo. Y es que este libro logra llegar a cualquiera, a las lingüistas, a las que leen poesía, a las que leen novela. También es un recetario, un manual de recomendación, una charla cercana para las que aman el horror, el misterio, la ciencia ficción, el romance, la crítica. Aquí hay de todo un poco, pero eso no permite que parezca un desorden, en absoluto. Tiene una razón de ser y está ahí esperando a quien quiera que necesite encontrar a alguien que la lleve de la mano y le diga: a mí también me apasiona esto, o a mí también me cambió la vida este verso. Incluso por estas palabras me encuentro hoy aquí escribiendo. En fin,
que me descubrí identificándome con ustedes, casi del mundo en que ustedes lo hacían con Rosario Castellanos, con Agatha Christie, con Angélica Gorodischer o Edea Vilariño. ¿Tus padres son profesores? Bueno, los míos también. ¿Encuentras en la meditación calma? Yo te entiendo. Gracias por escribirlo y confiarme esto, como lectora, como letrera y sobre todo, como mujer. Estoy esperando el día, el momento en que me encuentre con una amiga y le diga, oye, ¿ya leíste Tribu de Lectoras? Bueno, después de nuestros breves comentarios de Azucena y mío, queremos darle más bien voz a las autoras pues de Tribu de Lectoras a partir de una serie de preguntas. Entonces, quisiéramos abrir pues esta parte de preguntas, perdón, con la pregunta de cómo surgió Libros Before Tipos. Buenos días, buenas tardes ya. Estoy muy conmovida, entonces voy a hacer un paréntesis antes de platicarles de Libros Before Tipos, porque finalmente creo que acabamos de conocer a Andrea, Azucena, no sé cuál prefieras, Andrea, Azucena, pero finalmente el libro que ustedes ven acá la finalidad era esa, ¿no? Como compartir nuestras experiencias de lectura con otras mujeres, con otros hombres, a partir de las autoras que nos marcaron y que nos formaron sin tener una idea bastante, pues, académica de la lectura, ¿no? Y eso me lleva, ya que les comparto esto, me lleva un poco a platicarles de Libros Before Tipos. Libros Before Tipos actualmente es una asociación de lectoras, una asociación civil que está enfocada en la difusión del trabajo intelectual de las mujeres, específicamente de las autoras. Hemos trabajado alrededor de 9 años, casi 9 años, en internet. Inició como un grupo de amigas que estábamos interesadas en compartir nuestras experiencias como mujeres y como lectoras, y nos dimos cuenta que nos interesaba justo cuestionarnos qué es lo que estábamos leyendo. Muchas de las integrantes de la asociación, ahorita nada más estamos 3, pero somos 11, estudiamos literatura y nos percatábamos de que justamente nuestros programas de estudio nunca habían estado diversificados en cuanto a género. Ya más adelante pues cuestionamos género, raza, clase, etcétera, pero y eso nos llevó a fundar Libros Before Tipos, que inició como una colectiva, es un juego de palabras. Cuando lo fundamos, en ese entonces estaban como muy de moda estos memes que hablaban como de esta frase. Es una frase en inglés que es bros before hoes, que es una frase bastante misógina, que hace referencia a que es mejor, o sea, hace referencia a que los hombres anteponen sus amistades y sus intereses antes de las mujeres, a que despectivamente les denominan zorras, ¿no? Entonces, queríamos hacer un juego de palabras y convertirlo y apropiarnos de esta frase sumamente misógina con Libros Before Tipos, así como suena, libros antes que tipos o los tipos. Y pues así es como nace Libros Before Tipos. Insisto, ya tenemos más de 8 años trabajando juntas. Hacemos recomendaciones de lectura, hacemos dinámicas de lectura entre mujeres, entre grupos mixtos, leemos en voz alta, hacemos un maratón de lectura cada año que se llama el Guadalupe Reinas, que empieza el 12 de diciembre y termina el 6 de enero, donde leemos mujeres. Es un maratón de lectura que la verdad ha tenido mucho éxito. Hemos logrado reunir virtualmente a un montón de mujeres leyendo y recomendando libros. Y pues eso nos lleva a que así fundamos, bueno, más bien así se creó un poco nuestro libro, que es Tribu de Lectoras, pero básicamente así nace, con esta inquietud de platicarnos y cuestionar lo que nos atravesaba como mujeres, lo que nos atravesaba como lectoras. En ese entonces casi todas hacíamos contenido en internet, éramos youtubers, ha ido transformándose este término entre hacer contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram, etcétera. Y pues ahora estamos acá con este libro, que de hecho cumple un año, ayer cumplió un año, ¿no? Antier. El 1 de septiembre cumple un año de existir. Y pues estoy muy agradecida de que estemos por acá y por sus palabras.
No sé si quieren decir un comentario más antes de pasar a la siguiente pregunta. Bueno. Ok, bueno, ahora que ya está como contextualizado que cada uno de los ensayos habla de no solo de una autora diferente, sino de una experiencia diferente con cada autora, queremos preguntarles cómo decidieron, además de, ok, me gusta mucho esta autora, cómo decidieron hablar de ella, no sé si hasta de pronto entre ustedes mismas dijeron, ay, es que yo también quería hablar de ella. ¿Cómo fue esta selección? Sí, fue una dinámica muy interesante porque cuando nos invitan a escribir este libro, había un interés de hablar de autoras y de hecho, últimamente de unos años para acá, si ustedes se fijan en el mercado editorial, cada vez se rescatan más las obras escritas por mujeres. Entonces, como nosotras nos dedicamos a difundir el trabajo intelectual de las mujeres, sabíamos que tenía que ser sobre eso, pero sí le estuvimos pensando de qué manera, porque lo que nos importaba mucho era dejar claro que ante todo somos lectoras y en este gran ecosistema del libro y la lectura, el lector, la lectora está en el centro de todo. Entonces, como que todo lo que organizamos intentamos nunca olvidar eso. Por eso decidimos como esta consigna de autoras que me cambiaron la vida. E hicimos un texto colaborativo, una lista colaborativa de autoras que a todas nos hubiesen, o sea, cada quien personalmente le hubiese cambiado la vida. Y fue muy impactante porque somos 11 y todas leemos cosas súper variadas, ¿no? Que eso pues derriba un mito, que es que, por ejemplo, a las mujeres solo les gusta el romance. Pues no, les gustan cosas bien raras, la verdad. Y entonces hicimos esa lista y ahí convivieron un montón de nombres y solamente Lili y yo nos debatimos en duelo por una de ellas. No es cierto, yo se la cedí muy amablemente porque sabía que también era muy importante para ella, pero fue Marta Rivapalacio Obón, que es una escritora mexicana, que si no la han leído les recomiendo muchísimo. Fue la única autora que se repitió, ¿no?, en la lista, pero bueno, llegamos rápidamente a un acuerdo y de ahí fue como pensar en cómo abordar el encuentro cada una con su autora. Entonces eso ya fue un proceso aparte, pero en general creo que fue muy sencillo hacer la curaduría de las autoras de las que queríamos hablar. Y a mí me sorprendió mucho porque aunque he convivido con mis compañeras desde que creamos esta asociación y de este colectivo, aún así había autoras que yo nunca he leído, ¿no? Y eso creo que es muy, muy sorprendente porque derriba otro mito acerca de la escritura de las mujeres, y es que no hay suficientes mujeres escribiendo o publicadas, que en parte podemos hacer acá otra mesa para debatir eso, pero hay muchísimas, y si no encuentras aquella que hable de un tema que a ti te interese, probablemente debes seguir buscando o seguirnos en redes sociales y te daremos un nombre. Pero ajá. Y bueno, algo que también sobresale mucho en el libro es justo lo que mencionaban Fernanda y Azucena, de la variedad de autoras, porque son 22 autoras y son autoras diferentes en cuanto a género, en cuanto a nacionalidad, también, o sea, están acomodadas por fecha de nacimiento, entonces pueden encontrar autoras desde, o sea, hace muchísimos años hasta las más contemporáneas, como por ejemplo Marta Rivapalacio Obón o también Andrea Chapela. Entonces sí hay gran variedad de autoras que pues nos dejaron algo de alguna u otra forma, y que también eso es lo interesante, que realmente la experiencia lectora puede iniciar simplemente con un cuento o con un poema, o sea, o solamente unas líneas, que con eso puede que ya esa autora digas, es mi autora favorita. Y pues eso es lo interesante del libro, y les invitamos a que conozcan a estas autoras, y que aparte también hasta se llegan a entrelazar entre ellas de alguna forma, porque hay autoras que fueron amigas y que también como que entre nosotras que somos amigas, poder hablar de ellas también fue bonito, poder unirnos de esa forma. También como comentario, algo que noté es que, bueno, desde el libro dicen que son ensayos, y cuando por primera vez empecé a leer el libro, al igual que Azucena, yo decía, híjole, el ensayo a veces es
género literario que puede ser un poco difícil de acercarse porque a veces estamos acostumbrados a que tienen muchas citas o tienen términos muy académicos y eso puede a veces no dificultar la lectura, pero tienes que estar tienes que estar preparada mentalmente para leer ese tipo de textos. Pero mientras yo estaba leyendo Tribu de Lectoras me encontré con unos ensayos muy digeribles y sobre todo con un tono muy personal y noté que en el propio libro dicen que intentan alejarse un poco de esta como pretensión académica al recomendar libros y justo mi pregunta va dirigido a eso, como ¿cuál era la intención de alejar a este libro de esa pretensión académica? Bueno, igual ahorita que lo responda Pato, porque creo que Pato también tuvo este como enfrentamiento con el ensayo literario. Yo creo que sí, como estudiantes de literatura y como profesionales de este arte, estábamos acostumbrados a un tipo de ensayo, pero los últimos años a mí me ha interesado mucho, por ejemplo, leer sobre ensayo literario y sobre el ensayo personal, y ha sido muy interesante darme cuenta que en realidad el ensayo es uno de los géneros más maleables dentro de la literatura. Y he conocido un montón de ensayistas que hacen del ensayo como una especie de baile, de alguna manera, en donde su experiencia personal está mezclada con un montón de conocimiento, pero justo lo hacen tan personal que es todo un género aparte, que creo que me parece importante mencionarlo. Y para nosotras era importante eso, o sea, tratar de hacer ensayos literarios más personales y que justo fuera un parteaguas para quienes no leen ensayos se den cuenta que en realidad el ensayo que nosotras estamos replicando es un tipo de escritura que se está haciendo incluso en México un montón, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, Salvador Novo hacía unos ensayos personales maravillosos. Hay muchas autoras actualmente que están ensayando respecto a temas como la maternidad, la hijitud, que le llaman, o sea, entonces creo que ya estaba un poco inspirado por las lecturas que habíamos tenido anteriormente, pero para algunas sí fue complicado romper como esos esquemas académicos que traíamos cargando de cómo pensábamos que tenía que ser un ensayo, ¿no? Sí, justo. Bueno, a mí, por ejemplo, sí me costó un poco, sí fue como un reto desaprender algunas de las cosas que aprendí justo como estudiante de letras. Al escribir ensayo durante toda la carrera, pues siempre fue un poco más académico y como mencionaban, de tengo que sustentar lo que digo, tengo que poner citas. Y me pasó que, por ejemplo, en el primer ensayo que yo escribí fue el de una autora que me gusta, que es Gioconda Belli, y quien de hecho hice mi tesina para salir de la carrera. Entonces ya tenía yo también como que una idea de lo que era pues un poco ensayar sobre ella, pero gracias a Alejandra M. Vázquez, una escritora que admiramos mucho, ella nos dio un taller de ensayo literario y pues nos dio como esta guía de ver que el ensayo puede ser más que simplemente lo académico, ¿no? Sino que puede tener tu voz y que lo puedes hacer desde otros lugares, como yo, por ejemplo, o sea, en mis ensayos hay un ensayo que es una carta y eso me sorprendió, o sea, saber que el ensayo puede ser desde cosas que te gustan, una carta, una bitácora de viajes, o como Ale también lo hace como una especie de, en Agatha Christie, pues como buscando el crimen, ¿no? O sea, puedes hacerlo también desde esta voz literaria. Y también pues lo que nosotras queríamos era tener esta esencia que tiene Libros Bifortipos, que siempre ha sido hablar desde nuestra experiencia como lectoras. Entonces finalmente fue lo que quisimos plasmar aquí y aunque fue un reto, pues también sí fue una gran aventura, o sea, acompañarnos, porque también tuvimos este taller y entre nosotras nos pudimos leer y darnos retroalimentación de bueno, o sea, esta forma sí suena como que muy académica, o yo sí estaba poniendo muchas citas, la verdad, y ya después dije, no, o sea, ya tengo que dejar de lado eso y también pues está chido como, pues ahora mirarnos a nosotras, ya no solo como lectoras, sino también como escritoras. A mí nada más me gustaría agregar que no es como estar en contra de los textos académicos. Hace rato que escuché la charla sobre edición universitaria. Sin lugar a dudas, creo que es súper fundamental en todo el ejercicio lector y mi pregunta sería, ¿cómo acercamos la escritura académica a lectores que no suelen leer escritura académica?
Entonces, no es tanto como estar en contra de eso, pero mucha de la escritura académica es muy cerrada y muy elitista. No quiero decir que toda, pero muchas sí. Entonces, sí nos interesaba ponernos al tú por tú. Creemos mucho en la horizontalidad en el mundo de la lectura, porque hay un sistema que se conoce el discurso oficial de la lectura, donde casi siempre quien lee es considerado mejor que quien no lee, y eso sabemos que pues no es verdad. Entonces nos gusta mucho abogar por eso, y también parte de esta escritura de estos ensayos fue apelar a esa horizontalidad y mostrarnos también a nosotras mismas que merecemos escribir, ¿no? Así hayamos pensado en algún momento, porque creo que todas o casi todas lo han pensado, que mi escritura no vale la pena, ¿no? Que es como un miedo adicional que se ha identificado que está más presente en las mujeres que en los hombres, por ejemplo. Entonces sí, ha sido como un aventarse a y explorar nuestras yo escritoras. Y hablando de estos retos, pues usualmente sabemos que después de un reto viene como un cambio y ya no eres la misma persona después del reto. ¿Qué notaron en ustedes? ¿Qué cambió como lectoras, como autoras, como escritoras, después de haber escrito Tribu de Lectoras o ya una vez que están formando parte de Libros Bifortipos? A mí me gusta escribir poesía, soy poeta, es como el género que más escribo, pero creo que una de las cosas que más cambió cuando estuve escribiendo mis ensayos fue justo darme cuenta que también me gusta mucho el ensayo y encontrar como muchas similitudes entre el poeta y el ensayista más que el narrador. Entonces fue interesante como entender otras dinámicas de escritura muy parecidas a las que ya tenía, por una parte. Por otra parte, como creo que reivindiqué la importancia que tenemos como asociación de hablar de las lectoras en este ecosistema del libro. Creo que cuando hablamos de ferias de libro, de publicar libros, de la editorial, de los que participan en todo el proceso del libro, editar, corregir, escribir, es como que todos decimos, el autor o la autora, ¿no? Como que tenemos esta idea. Pero las lectoras también son muy importantes, son pieza esencial de que el libro complete su ciclo. Entonces, cuando estuve escribiendo, cuando estuve compartiendo con mis compañeras, cuando hemos estado hablando de este libro con otras lectoras, porque además hay lectoras que han estado haciendo sus escrituras con esta iniciativa de pensar en las autoras que nos han cambiado la vida, ¿no? Creo que me di cuenta particularmente que las lectoras siguen teniendo un peso muy importante para que el libro exista. Y hablo de lectoras porque la mayoría de las personas que comparten con nosotras son lectoras, entonces voy a mencionarlo de esa manera, pero pues está diversificado. Entonces, creo que eso es una cosa que se reivindicó un poco al tener ya el libro como tal, así verlo. Darme cuenta que es muy bonito que el libro esté siendo leído y esté siendo compartido y esté siendo comentado e incluso replicado de muchas otras maneras. Entonces, sí es verdad que disfrutamos mucho el proceso y todo esto como la parafernalia de ser autora, pero también el poder hablar de ellos con otras lectoras. Entonces creo yo que diría eso. Sí, yo también creo que, bueno, en general con estar en Libros Bifortipos también ha cambiado mucho mi visión de la lectura, que creo que siempre se ha visto como, el lector lee a solas, ¿no? Pero pues no, o sea, en realidad nosotras hemos leído en comunidad durante estos 8 años y también lo hacemos, por ejemplo, tenemos un grupo de lectura en voz alta en el que, o sea, entra mucha gente a leer las lecturas que tenemos cada mes. Entonces creo que es bonito ver que podemos ser eso, una comunidad, o como se llama el libro, una tribu de lectoras, y poder compartir justamente desde nuestras experiencias, desde lo que nos hizo sentir, desde distintos lugares. La verdad también ha sido pues enriquecedor tener como esa nueva perspectiva que nosotras también hemos crecido durante estos años en mirar desde pues lugares desde la raza, desde la clase, desde la decolonialidad y pues sí, o sea, ir viendo desde otros lugares como lectoras. Creo que ha sido una experiencia que pues me ha cambiado también desde que estaba, por ejemplo, aquí en la uni también, como que fue complementaria, porque en ese tiempo fue cuando también pues conocí a
a las chicas y cuando empezamos Libros Bifortipos, que fue en el 2016. Entonces sí ha sido pues un cambio en nosotras, yo creo, como lectoras. Sí, y ya nada más me gustaría agregar que también a mí me hizo pensar o darme cuenta como de muchas cosas que como solo lectora no había percibido acerca del sistema editorial y que son muchos aspectos de en general esto que les digo, el ecosistema del libro y la lectura, en la que bien los lectores tenemos mucho que hacer y no lo sabemos. Entonces también me hizo ser consciente como de estas acciones más políticas, no relacionado con partidos políticos, sino como más en un ejercicio de ser lectora consciente, ¿no? De saber qué quiero leer, dónde lo puedo encontrar, qué autoras mexicanas hay, cómo puedo contagiar a otras personas para que se acerquen a esto. O sea, son como muchas pequeñas responsabilidades que siento como lectora y que intentamos pues manifestar eso, compartir eso a través de todo el trabajo que hacemos en la asociación, y mucho de eso no me hubiese dado yo cuenta si no hubiéramos escrito Tribu de Lectoras. Wow. La verdad es que también cuando yo llegué al último ensayo, también de repente ya estaba lista para encontrar otra y de repente fue como, ya se acabó, ay, ojalá. Pero bueno, también, bueno, queríamos preguntar si de mi modo más fanática, ¿habrá continuación o algún tipo de secuela de Tribu de Lectoras? Sí y no. Sí habrá un tipo de secuela, pero ya no bajo un sello editorial. Estamos trabajando en una antología porque así como tú sentiste que hacía falta otro y te dijimos sigue el tuyo, así le dijimos a nuestra comunidad, siguen ustedes. O sea, ya nosotras ya les mostramos aquí las nuestras, pero ustedes a quienes nos recomiendan. Entonces estamos trabajando en una publicación que pues esperamos que vea la luz próximamente. Es un gran spoiler, pero pues si nos siguen ustedes en redes sociales, Libros B4 Tipos, ahí podrán conocer los detalles de esta publicación próxima. Y bueno, por ejemplo, ahorita regresando un poco a lo que mencionaban de estar pensando mucho en la labor del lector, para toda esta cuestión de la publicación, de la misma escritura, ¿para quién estaban pensando sus textos? Quizá no solo en, ok, tú, mi amiga, quiero que me leas realmente, como qué impacto esperan que llegue a tener Tribu de Lectoras, cuáles son las expectativas con este trabajo tan bonito que nos presentaron. Bueno, yo creo que en particular queríamos como compartir genuinamente las mujeres que nos cambiaron la vida desde un punto de vista literario. Creo que eso era importante, pero también para nosotras era como reconocer también que somos escritoras, que estamos escribiendo desde hace muchos años, que estamos participando activamente en estas comunidades de lectura. Y creo que lo más importante para nosotras quizás era este recordatorio, porque si ustedes ven el libro tiene una dedicatoria, la dedicatoria es justo para las lectoras que escriben. Y para nosotras era eso importante porque era como pensar en que la mayoría de las lectoras y los lectores están escribiendo, pero no se han dado cuenta, como que no han sido muy conscientes de eso, y que en realidad la escritura se hace, se trabaja, se puede hacer y no necesitas como todo este proceso enorme de ¿saben? O sea, siento como que hay cierto resquemor en estas cosas. Entonces, para nosotras era importante esa dedicatoria porque era como un recordatorio de que si estás leyendo esto, tú también puedes hacerlo, ¿no? O sea, en realidad puedes replicarlo en tu espacio. Entonces, quizás esa era como nuestra idea. Honestamente, cuando nos invitaron a escribir el libro, no esperábamos, o sea, no lo esperamos al principio, fue como una invitación muy linda que nos hizo nuestra editora. Y ya cuando lo estábamos haciendo fue como que, pues tal vez podríamos enfocarlo en esto. Entonces, personalmente, en los ensayos que yo escribí, yo elegí dos autoras, tanto a Agatha Christie como a Rosario Castellanos, que son autoras que además existieron en espacios y tiempos muy diferentes, en contextos muy diferentes. Creo que cuando yo
de hecho, Agatha Christie originalmente no estaba incluida en la antología. De hecho, tengo pendiente escribir el ensayo que sí estaba incluido en esa antología. Creo que me acosa un poco esa autora, porque el fantasma de esa autora, porque siento que no escribí ese ensayo. Pero creo que cuando lo escogí fue como una cosa que simplemente surgió y apareció. Entonces, creo que era mi manera como de retribuir lo que particularmente Agatha Christie había hecho por mí en un momento muy específico de mi vida. Y también con Rosario Castellanos, o sea, como que son dos autoras en dos etapas de mi vida muy diferentes. Y pues no sé, como que ahora como que regreso a los ensayos y digo, no, pues claro, o sea, esto es lo que yo quería como con esta idea, pero ahora no sé si para allá va como este asunto del libro como tal, sino de seguir escribiendo y de seguir pensando en estas autoras que siguen apareciendo, que sigo leyendo actualmente, que descubro y que digo, no puede ser que no había encontrado esta autora y que ahora es parte esencial de mi vida. Entonces yo diría que un poco eso. Sí, bueno, también algo que quería mencionar era que justo cuando nos llegó la propuesta de Soraya Bello, nuestra editora, para publicar este libro, pues, o sea, solo nos dijo como, quiero publicar un libro con ustedes. Pero lo que sí nosotras desde el principio dijimos era que no queríamos hacer un libro pues de biografías de autoras como los de cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, que no tienen nada de malo. Sin embargo, nosotras queríamos que tuviera nuestra esencia de pues lo que hemos hecho durante esos años, que ha sido compartir autoras, hablar de nuestra experiencia y pues ahora hacerlo de una forma pues en el formato libro, ¿no? Que nosotras hemos estado en internet durante todos estos años, pero pues sí fue más como esta culminación del trabajo que hemos hecho y pues para pasarlo al libro. Y yo nada más quisiera decir que los comentarios que ustedes hicieron, a mí esa era mi máxima aspiración. O sea, que las lectoras que pudieran acercarse a este libro pudieran darse cuenta que ellas también pueden ser escritoras y recordando a sus autoras y como poniendo nuevamente la lectura en una horizontalidad que me parece que es súper necesaria en México, ¿no? Todo el tiempo se está diciendo, en México no se lee y muestran los resultados de PISA, los resultados de estos exámenes que dejan a México muy mal parado, pero poco se cuestionan todo el sistema detrás, ¿no? De qué preguntas se están haciendo, cómo se está compartiendo la lectura y por qué seguimos pensando que si lees eres mejor que otros. Entonces, a mí se me interesa mucho que podamos compartir esta horizontalidad y volvernos lectores, porque ser lector es muy chido, creo. También, ahorita que, por ejemplo, mencionaron a Agatha Christie, me gustó mucho que en el libro mencionaban a diferentes autoras y mencionaban también que, por ejemplo, varias no eran aceptadas por la crítica de ese momento o que se tenía la creencia de que los libros de fantasía solo podían ser escritos por hombres, los libros de detectives, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué importancia creen que tenga el que en este momento se le esté dando este reconocimiento a estas autoras que en su época no se les dio? Sí, creo que eso a nosotras nos gusta mucho luego descubrir como estos detalles. A mí, en el ensayo, si ustedes compran el libro, lo pueden comprar. En el primer ensayo, el de Agatha Christie, lo explico más abiertamente. Pero Agatha Christie es la primera autora después de Shakespeare en tener más traducciones en el mundo. Es la autora con más libros vendidos después de la Biblia. Y a mí me sigue, o sea, cuando empecé como a hacer toda esta investigación, porque me obsesioné con ella en la pandemia, me llamaba mucho la atención que aunque eran los libros más vendidos y los libros que más se podían encontrar en las casas de las personas, muy pocas personas habían leído esos libros. O sea, en realidad es muy conocida. O sea, cualquier persona dice, sí, claro, ella. Hay un montón de adaptaciones a sus libros, películas, series, obras de teatro. Tiene el récord Guinness de la obra de teatro que tiene más años en puesta en escena en Inglaterra. Y muy poca gente como que lo sabe, conoce su historia, conoce las cositas que hizo, por qué se apellida Christie, a dónde viajó, en dónde estuvo viviendo, a qué se dedicaba. Y me llama mucho la atención eso, o sea, como que me generaba curiosidad. Y fue cuando creo que ese tipo de dinámicas que tenemos con las autoras que empezamos a leer y a cuestionar,
están en todo el libro, o sea, creo que todas lo vamos aprendiendo conforme vamos leyéndolas y vamos conociéndolas. Entonces, sí creo que por ejemplo, Agatha Christie fue una de las primeras mujeres surfistas y se me hace bien chistoso, es como un dato curioso, chistoso de ella, porque fue una de las primeras mujeres en algo, ¿no? Y nuestro ideal sería que ya dejara de haber una primera mujer en algo, ¿no? Como que ya simplemente existiéramos ahí haciendo pues lo mismo que hacen los hombres. Entonces, leerlas, seguir platicando con otras autoras, con otras lectoras, cuestionar lo que leemos, nos ha llevado como justo a esos aprendizajes en cuanto a estas primeras veces que han tenido las mujeres para escribir. Creo que ahora tenemos muchas más oportunidades, pero aún así seguimos viendo como catálogos de editoriales en donde el porcentaje de mujeres es muy chiquito o el porcentaje que hay claramente es de mujeres que tienen otro tipo de estatus, que les atraviesa otro tipo de experiencias que no son como las más limitadas, digamos, o sea, en cuanto a raza, en cuanto a clase. Entonces, pues ha sido interesante porque como que todo va de la mano con libros bifortipos en general, ¿no? Como que el libro va de la mano con todo esto, de seguir cuestionando por qué leemos mujeres, por qué leemos las mujeres que decidimos leer y obviamente las mujeres que leemos, cómo las cuestionamos y cuestionamos su contexto, sus experiencias. No sé si respondí la pregunta, tal vez me fui por… No, sí, excelente. Sí. A ver. Sí, y esto me hizo pensar en cuando iniciamos Libros Bifortipos, que fue bajo una pregunta que les hago ahora a todas las personas que nos escuchan, de en el último año, ¿cuántas autoras leíste en comparación con los autores que leíste? Y en ese entonces, hace 8 años, creo que yo era, no sé, un 80% hombres y 20% mujeres, y eso que yo ya me dedicaba como a esto de leer, de recomendar, de estar atenta a las novedades editoriales y todo, y dije, pero ¿cómo? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, a partir de ahí, yo diría, me alegra mucho que en este momento se esté dando esa visibilidad, era hora. Nos corresponde a nosotras seguir leyendo, seguir recomendando y seguir sacando de entre la oscuridad a aquellos nombres que siguen sin pronunciarse mucho para que las vuelvan a editar un montón, ¿no? Como pasó con Amparo Dávila, con Úrsula K. Le Guin, que ahorita ya son presencia muy fuerte en el mundo editorial, pero hace 10 años todavía tenías que rascar en las librerías de viejo para encontrar sus nombres. Y pues bueno, nada más para cerrar también un poco, pues invitarles a seguirnos y a ser parte de nuestra comunidad, de nuestra tribu de lectoras en Libros Bifortipos, que es donde nosotras tenemos nuestras actividades en línea, o sea, siempre estamos compartiendo cosas en nuestras redes sociales, tenemos una lectura cada mes a la que se pueden unir, ya sea la lectura de voz alta o ustedes leerla por su parte, pero pues luego compartir con nosotras en la transmisión en vivo que solemos hacer. Entonces, pues les esperamos por allá. También tenemos un canal en Telegram por si se quieren unir y ahí también compartimos muchas cositas y pues muchas gracias. No, muchas gracias, Mara, y también Abril, Ale, y pues ojalá también puedan ayudarnos a extenderles este agradecimiento a las demás autoras de Tribu de Lectoras, porque en verdad es un gran libro. También nosotros les recomendamos que lo lean y les agradecemos que hayan estado aquí, también a las personas que a lo mejor no físicamente, pero sí virtualmente estuvieron siguiendo este pequeño conversatorio. Y no queda nada más que repetirles, lean Tribu de Lectoras de Libros Bifortipos y muchas gracias. Y si quieren comprar el libro, está en el stand de la editorial de La UA. Muchas gracias a las chicas que nos acompañan aquí en el panel y hay espacio para una pregunta nada más, que sea breve si es posible. Bueno, primero que nada las quiero felicitar y no es una pregunta, es como un comentario. Sí me da como mucho orgullo, por así decirlo, porque como bien lo comentan ustedes, estamos acostumbrados, bueno, yo como hombre lo digo, no sé, a lo mejor no nos gusta leer tantas cosas como románticas o cosas así, ¿no? Y nos quedamos como con la idea de que las mujeres escriben la mayoría de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí se me hace como que muy interesante la propuesta que ustedes tienen de dar a conocer
nombre de autoras de mujeres que pues hagan otro tipo de contenido. Entonces, pues sí se los quiero agradecer y externar que lo estén haciendo para darle ese reconocimiento también a las mujeres, porque siempre tenemos como que la idea, no sé, del terror, pues no sé, Stephen King, Edgar Allan Poe, Lovecraft, todos esos, ¿no? Pero a lo mejor yo lo hablo de mi ignorancia, que pues no tengo conocimiento si alguna mujer se dedique a ese tipo de contenido o de género. Entonces, se los agradezco. Sería todo. Bueno, pues muchas gracias. Entonces es momento de cerrar esta presentación. Agradecemos a todo el público que está aquí con nosotros, así como los que nos siguen a través de las redes sociales y el canal de TV UA. Y pues nada más para recordarles a todos los asistentes que pueden visitar los stands, que conozcan pues a todos los expositores que están aquí en la Feria del Libro, que son más de 25, así como más de 100 sellos editoriales que están aquí a su disposición para que conozcan y se lleven los ejemplares de su preferencia. Y pues asimismo les recordamos que sigan con nosotros en la programación de esta feria y a continuación se va a presentar el libro La destrucción del imperio de los incas, la rivalidad política y señorial de los curacazgos andinos de Valdemar Espinosa Soriano. Entonces sigan con nosotros y muchas gracias a todos. Qué orgullo poder escuchar a estas mujeres tan talentosas y sobre todo buscando la presencia de la mujer en el ámbito, pues en este caso de autores de libros que como sabemos y como bien lo escuchan, pues es más tendiente a que veamos libros escritos por hombres, así que bueno, pues el trabajo de ellas es justamente eso, hacer visibilizar a las mujeres talentosas con las que se cuenta. Ya daban algunos nombres que seguramente también ustedes reconocieron con importantes obras hechas por mujeres y que poco a poco van regresando y se van pues posicionando de nueva cuenta, a pesar de que fueron libros o escritos de hace años, vuelven a la luz y ahora están aquí para también enseñarnos algo nuevo y diferente, Goretti. Así es, y qué importante es lo que ellas mencionan. El papel de la mujer, por muchos años lo vimos como esa fuente de inspiración, ¿no? Esas musas del arte, pero también está el papel de las mujeres productoras, y entonces ahí saldrán muchísimos nombres, bien lo mencionaba uno de los chicos que estaba pendiente de esta charla, cómo a veces no asocias el nombre de alguna mujer con algún género que te gusta, ¿no? En el caso de terror o ciencia ficción, que es el gran ejemplo que nos mostraban por ahí con la escritora, y entonces esto se vuelve cada vez más interesante, ¿no? Y sumamente importante, bien lo mencionaban, no queremos tener ya más mujeres que sean las primeras en algo, sino simplemente mujeres haciendo lo que quieren hacer. Que se le quite esto, la primera mujer, no, es una mujer más que ha logrado un éxito y que sigue creciendo. Y este libro en particular, bueno, a mí me gusta mucho la lectura, entonces creo que es muy interesante poder conectar con la forma de ver la lectura de otras personas y sobre todo con quién admiran o qué autores pues pueden dejarles algo, transmitir algo especial, hacer un clic con ciertos autores siempre es algo pues delicioso al momento de la lectura. Y nuestra compañera Betty Goretti también ya se encuentra lista. Vamos a ver qué entrevista nos tiene preparada. Los invito a disfrutarla. Muchas gracias, Erika, Goretti, un gusto saludarlas nuevamente. Pues aquí seguimos justamente en la Feria del Libro y ahora estamos con una de las expositoras que acabamos de tener en esta presentación, Tribu de Lectoras. Nos acompaña Alejandra Lozano Arévalo. Ella es socia justamente de Libros Bifortipos. Alejandra, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, ya escuchábamos una charla con ustedes bastante enriquecedora. Me gustaría que nos dijeras en específico cuál es la principal barrera con la que ustedes se han enfrentado para generar esta comunidad de lectoras. Pues mira, nosotros tenemos ya más de 8 años trabajando como mediadoras de lectura, específicamente compartiendo libros de mujeres. Creo que la principal barrera que hemos tenido desde el principio ha sido como este juicio que se hace respecto a la elección de que nosotras estemos activamente hablando del trabajo intelectual de las mujeres, de por qué apoyarlo, de por qué buscar equidad de género, si se quiere ver de esa manera. Entonces, muchas veces se piensa que estamos haciendo cierta discriminación porque elegimos unos libros sobre otros, pero más bien estamos haciendo pues mediación de lectura de mujeres. Nos interesa justo que más gente
gente la conozca, que más gente la difunda, que hable de ella y sobre todo que podamos leer mujeres para sentirnos identificadas o tener ciertas experiencias similares a lo que estamos leyendo. Y muchas veces esa ha sido la barrera, que tanto institucionalmente como pues lo que domina a veces en el mercado editorial está favoreciendo la escritura de hombres. Entonces, a veces eso es nuestra principal dificultad porque se juzga, porque se piensa que se discrimina, pero en realidad solo estamos aportando un poco más a lo que es la promoción de la lectura, pero en este específico tema. Sobre todo eso que mencionabas ahorita, esta promoción a la lectura y la importancia de ir generando comunidades que influyan en el desarrollo, en la cultura y en la educación en nuestro país y en otros países. Sí, sobre todo porque pues hay los altos índices de feminicidios, de la disparidad que hay en puestos de política, etcétera. Creo que es importante para nosotras justo cuestionarnos desde la lectura y desde lo que leemos cómo podemos ir modificando esas actitudes en la sociedad. Muy bien. Alejandra, pues te agradecemos muchísimo tu participación, agradecemos muchísimo y felicitamos su participación en esta Feria del Libro. Sí, gracias. Muchas gracias. Regresamos con Erika y Goretti. Nos unimos a la felicitación que hace extensiva Betty a Alejandra y a sus otras 10 compañeras que forman parte de la creación de este libro, de esta obra. Y bueno, pues también agradecerles a las personas que nos siguen, Goretti, e invitarles a que sigan con nosotros. Así es. Recuerden que estamos en el Salón Universitario de Usos Múltiples. Vengan, disfruten de las editoriales, conozcan un poco más acerca de nuestro país invitado y seguramente enamórense de un nuevo autor o descubran su nuevo libro favorito. Completamente de acuerdo. Iremos también a buscar el de nosotros. Así es. Vámonos rápidamente. Vamos a despedir por el momento la transmisión, Goretti. Más al ratito los vemos de nueva cuenta con la siguiente presentación del libro para que estén al pendiente de UAA TV y de las redes sociales.